general de un alumno, pues es que nosotros podamos ver cómo se va incrementando la calidad de ese alumno, ¿no? Y por eso vemos a un docente que está regando una plantita y obviamente lo que él espera al dar toda esta alimentación y toda esta situación es que esa planta crezca de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus circunstancias. Si nosotros hacemos solamente pura evaluación, entonces pasamos a la parte derecha en donde solamente evaluamos y hacemos un juicio de calidad. Y como dice el pensamiento de este docente, ¿no? Esta planta está demasiado corta y no tiene muchas hojas, ¿no? Entonces es una manera totalmente diferente de cómo nosotros vemos la evaluación. La vemos como una cuestión de un juicio de calidad o la vemos como una evaluación en donde lo que nos interesa es incrementar la calidad de los alumnos. Siempre hay que considerar que en la evaluación vamos a tener diferentes tipos de los resultados con la evaluación. Podemos tener una evaluación sumativa, es decir, que los objetivos de la evaluación va a ser poner una calificación y que esto normalmente se hace a final de los cursos. Es muy difícil desprenderse de una situación sumativa, ¿no? Bueno, ya ven ustedes lo que ha pasado en las últimas semanas en la facultad, en donde los alumnos pues ya no quieren tener estas evaluaciones tan sumativas, en donde quieren calificaciones que sean acreditoras con un criterio bajo, ¿no? Para poder no solamente pasar, sino a lo mejor exentar la materia. Pero bueno, las evaluaciones sumativas seguirán siendo todavía parte de nuestro proceso de educación, en donde tenemos al final de un curso asentar en un acta una calificación y normalmente esa calificación es numérica. También tomar en cuenta que lo ideal de la evaluación es que sea de tipo formativa, es decir, que podamos acompañar a este estudiante a lo largo de su proceso y de esta manera poder ir logrando áreas de oportunidad, que el alumno reflexione, que el alumno mismo haga una autorregulación de las áreas de oportunidad que tiene y de esta manera, obviamente, mejorar sus competencias profesionales. También podemos hacer una evaluación diagnóstica. Si a mí me parece que al principio de un tema, al principio de un curso, quiero ver el nivel de conocimiento que tienen los alumnos, es válido para yo poder de ahí arrancar y poder decir en qué nivel están y si tengo que hacer cosas muy básicas o puedo hacer ya cosas más adelantadas. Normalmente estas evaluaciones diagnósticas pues las hacemos al inicio de los cursos. O la podemos hacer mixta, es decir, podemos tener una evaluación formativa y sumativa o podemos tener una evaluación diagnóstica sumativa de igual forma. Y recordar que también en los tipos de evaluación tenemos estas dos grandes avenidas que son la evaluación de tipo criterio y la evaluación de tipo a la norma, en donde en criterio el comité académico, los docentes establecen cuál va a ser el nivel de corte para acreditar o no una determinada asignatura o un pase, si así lo quisiéramos llamar, en un examen, y la que está referida a norma en donde ya es el nivel que obtiene el sustentante de acuerdo a una población determinada, ¿no? Como es el ingreso a la universidad a través del examen que se hace para entrar a nivel de licenciatura, o, por ejemplo, en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, igual es una evaluación de tipo norma, ya que de un número determinado de plazas, pues entra un número determinado de alumnos independientemente de la calificación que ellos hayan obtenido en ese examen. Como recomendaciones de las evaluaciones podemos decir que hay que tratar de considerar varios resultados, y no solamente uno, sino tratar de aplicar varios instrumentos para poder hacer juicios de valor más reales sobre el desempeño de los alumnos. Vale la pena platicar, intercambiar ideas con pares en cuanto a la evaluación. Estas pláticas de pasillo que a veces tenemos con otros docentes, en donde nos dan ideas de cómo lo están haciendo ellos, nos permite a nosotros implementar en nuestros cursos estos instrumentos de evaluación o estas formas de evaluar y poder ver cómo nos va. Y también a la reunión con los coordinadores creo que es importante. Los coordinadores siempre están preocupados por mejorar todos los aspectos, no solamente de docencia, sino también aspectos de evaluación.
Y estas reuniones que podemos hacer de forma regular y con determinadas eh, calendarios, creo que nos permite también una reglamentación entre los coordinadores y los docentes. Y aquí les pongo un ejemplo de las cosas que a veces pasan en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en esta materia, no voy a decir cuál, ¿verdad? El objetivo de la evaluación era ver y evaluar las mejoras de las habilidades de comunicación de los alumnos, ¿no? Es decir, el interés era ver esta competencia de comunicación que desarrollaban los alumnos. Sin embargo, lo que se evaluó en un momento determinado fue el conocimiento sobre técnicas de comunicación efectiva, es decir, fue solamente un examen de tipo conocimientos, en donde lo que se preguntó fueron el conocimiento sobre estas técnicas de comunicación y nunca se evaluó las habilidades de comunicación de los alumnos. Entonces, son cosas totalmente muy diferentes entre el objetivo que yo quiero perseguir con la evaluación y a final de cuentas con el instrumento que yo aplico al final para evaluar eso, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes entre lo planeado y lo que voy a ejecutar al final como un proceso de evaluación. Hay que considerar la validez y la confiabilidad de cada instrumento. Si yo quiero adoptar un nuevo instrumento y hay una rúbrica o una lista de cotejo, pues a lo mejor al principio utilizo esa rúbrica, esa lista de cotejos, es que ya está validada. Y poco a poco puedo ir adaptando de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mi población, de acuerdo a mis objetivos académicos, puedo ir diseñando una rúbrica o una lista de cotejo propia que me permita después validarla y de esta manera poder utilizarla con el tiempo. Recordar que es un error que cometemos muchas veces, que nosotros decimos a veces, es que mi examen está muy bien hecho, mi examen tiene validez, ¿no? Y hay que recordar que los exámenes no tienen validez, lo que tiene validez es la interpretación que le doy a los resultados de ese instrumento que yo apliqué. Entonces, entre más instrumentos yo tenga, entre más aplicaciones tenga, mucho más información voy a obtener sobre el desempeño de un alumno y entonces voy a poder hacer mejores juicios de valor sobre él y principalmente poder detectar áreas de oportunidad en ellos. Finalmente nos tendríamos que preguntar qué queremos evaluar, cómo lo queremos evaluar y para qué lo queremos evaluar. Y aquí yo les pondría en esta lámina qué queremos evaluar en medicina, ya sea en ciencias básicas, ciencias clínicas, ciencias integradas, a nivel del internado, etcétera. Pues lo que queremos evaluar son las competencias profesionales genéricas y las competencias profesionales específicas. Es decir, la Facultad de Medicina tiene la licenciatura en médico cirujano, pero también tiene la licenciatura de rehabilitación y la licenciatura de medicina forense. Esas tres licenciaturas seguramente tienen muchas competencias profesionales genéricas, ¿no? Comunicación, profesionalismo, etcétera. Sin embargo, pues a la licenciatura en medicina general la distingue competencias profesionales específicas que no tienen las otras licenciaturas. Entonces yo tengo que saber qué quiero evaluar. Competencias profesionales genéricas y qué competencias profesionales específicas quiero evaluar. ¿Cómo las voy a evaluar? Bueno, normalmente tenemos dos formas de hacerlo, que es lo tradicional que hay. La manera indirecta, que normalmente lo hacemos a través de pruebas orales o pruebas escritas, ensayos, análisis de casos, análisis de un artículo, etcétera. O de manera directa, cuando tengo la oportunidad yo de observar directamente el desempeño de un alumno, ¿no? Aquí, obviamente, en la lámina dice observación de desempeño con el paciente, pero a nivel de pregrado yo puedo estar viendo el desempeño que tiene, por ejemplo, un alumno en la interpretación de un microscopio, en la interpretación de una imagen, en la interpretación de un embrión y que me pueda decir de manera directa cuáles son las características de lo que yo quiero evaluar. ¿Para qué sirve esto? Pues para tener lo más eh, cercano posible a una evaluación auténtica, ¿no? Es decir, las evaluaciones auténticas evalúan el desempeño que tiene una persona en sus competencias profesionales, en su campo de acción, que eso sería lo ideal. En el caso de medicina, obviamente, la evaluación auténtica aplica en el quehacer día a día de la clínica con los pacientes. Cuando yo tengo un médico, un alumno, un interno, un pasante frente a un paciente, yo puedo estar evaluando de manera directa sus conocimientos
sus habilidades y sus actitudes que tiene, y de esta manera poder decir si cumple o no cumple con sus competencias profesionales específicas. De tal forma que, pues bueno, todos conocemos la famosa pirámide de Miller, que siempre hay mucha discusión en si sigue siendo útil o no la pirámide de Miller. A mí me parece que sigue siendo muy esquemática, muy útil, porque nos sitúa muy claramente en dónde debemos y dónde podemos evaluar, ¿no? Casi siempre en el desarrollo de medicina, tanto a nivel de pregrado como posgrado, lo que hacemos es evaluar el conocimiento, es decir, nos quedamos en los primeros dos peldaños, en el saber y en el saber cómo, ¿no? En el saber, pues bueno, son evaluaciones teóricas muy básicas, muy precisas, y cuando queremos escalar un poquito en cuanto a la calidad de nuestros reactivos, en cuanto a la calidad de nuestras preguntas, podemos a través de contextos diferentes poder evaluar el saber cómo. Pero sigue siendo una parte muy cognitiva, sigue siendo una parte muy reduccionista hacia el conocimiento. No podemos pasar más allá de saber si realmente el paciente, el alumno, tiene otras competencias o no. Y para eso existen los otros dos peldaños, que es la demostración, el demostrar cómo lo hace y el hacer, ¿no? Y en la demostración de cómo lo hace, pues obviamente viene toda esta evaluación directa, que es in vitro, porque son situaciones simuladas, como son los pacientes estandarizados, como son los exámenes objetivos clínicos estructurados, y de tal manera que esto nos da una visión muy clara de hasta dónde el alumno ha comprendido, conoce y puede demostrar ciertas habilidades y destrezas. Lo ideal, como decíamos, es estar en la punta de la pirámide, en el hacer, en esta evaluación directa en vivo, en donde nosotros podemos ver a través de la observación directa realmente el desempeño profesional de nuestros alumnos, ¿no? Esto es difícil, a veces no se puede, esas son algunas estrategias que están ahí, como la videograbación, en donde el paciente, el alumno o el médico está en un cuarto a través de una cámara de Gesell o de una cámara escondida y se está grabando esa entrevista médica y ahí podemos evaluar varias de sus competencias, ¿no? También la evaluación de registros clínicos, qué tanto lo está haciendo bien en sus notas, en sus quehaceres, y obviamente como paciente simulado oculto, si a mí me estandarizan como paciente, yo siendo un paciente me estandarizan, puedo entrar a la consulta simulando que soy paciente de ese médico y puedo al mismo tiempo estar evaluando las actividades que tiene, ¿no? 360 grados también es otra de las evaluaciones muy conocidas en evaluación en el hacer, en donde se recoge la opinión de diferentes personas que tienen que ver con el desempeño profesional de esa persona, es decir, en el caso de medicina puedo hablar con sus compañeros, puedo hablar con sus docentes, puedo hablar con las enfermeras, puedo hablar con los técnicos, puedo hablar con los técnicos de laboratorio, puedo hablar con pacientes, de tal manera que yo me haga una visión mucho más completa del desempeño profesional que tiene ese alumno. Y aparte a esta pirámide le faltaría una estrella, digamos, que es algo de las cosas que se le ha criticado a la pirámide de Miller, que es el crear, ¿no? O sea, una persona que ha pasado por esos peldaños y que está en el hacer, también tiene la responsabilidad de mejorar los sistemas, de tal forma que si yo soy un docente, pues una de mis obligaciones es que yo pueda mejorar mi desempeño docente. Si soy un médico, pues yo tendría que tener la capacidad de mejorar mi desempeño en la institución, en el lugar donde yo me desarrollo, con ideas, con proyectos, con trabajos que me permitan o que permitan a esa institución mejorar la atención que estamos brindando. Hay un ejemplo en la pirámide de Miller que es muy bonito, que esto me lo enseñó su coordinadora de docencia, la doctora Mariana Garrido, en donde en un diplomado poníamos un ejemplo de una película de cómo quedaba muy ejemplificada la pirámide de Miller. Y esta película es la de Top Gun, la parte 2, que no sé si la vieron los que están acá, pero en esa película, si la vieron, y si los que no la han visto, véanla, traen a un instructor un instructor que ya tenía cierta edad, que obviamente es el personaje principal, para que puedan capacitar a los pilotos para hacer una misión especial. Entonces él llega
con los pilotos y trae un manual en la mano y les dice, esto ya no lo necesitamos porque ustedes ya saben, ¿no? Es decir, todo este libro que ustedes deberían de conocer, pues ya lo conocen porque si no, no estarían a este nivel de competencia y lo tira. Y me pueden demostrar cómo lo saben hacer y empiezan a tener una serie de intercambios de cómo harían las cosas. Y después los mete a un simulador, ¿no? Los mete a un simulador en donde ellos tienen que en determinado tiempo entrar al área donde tienen que hacer esta misión, tienen que subir una montaña muy alta en cierto tiempo, el pico está muy alto y apenas si logran pasarla, y están ahí haciendo la simulación y la simulación hasta que más o menos les hace, les come el tiempo y entonces entran al campo de acción. Es decir, ya están en el hacer, en donde ya están en la misión 100% y la misión no les sale bien, de repente hay problemas. Y entonces ahí este instructor crea, decide cómo hacer las cosas diferente y al final de cuentas logra, obviamente, terminar con la misión. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo la pirámide de Miller se puede ir escalando desde el conocimiento muy básico hasta la creación de nuevas herramientas y de nuevas formas de hacer las cosas. Eh, Vamos a hablar en esta sesión, vamos a tener hablando de este examen clínico objetivo estructurado, porque el ECOE sigue siendo o ya ha sido de manera internacional el estándar de oro para evaluar la demostración, este tercer peldaño, ¿no? El examen clínico objetivo estructurado, como ustedes pueden ver en esta lámina, es una evaluación en la que los examinados son observados y calificados en una rotación por diferentes estaciones de acuerdo a un plan que el docente ha establecido. Esta lámina que ustedes ven ahí, aquí es la lámina original de Harden, que fue el que en 1975 desarrolló el ECOE. Y como ustedes pueden ver, en cada una de las estaciones existe un sustentante o un alumno y existe un evaluador que está viendo el desempeño de cada uno de ellos. Y como pueden ver, hay diferentes tipos de estaciones que ahorita vamos a ir definiendo. ¿Por qué hablar del ECOE? Porque aunque el ECOE es un examen que está muy hecho para cuestiones clínicas, para personas que se encuentran ya probablemente en el terreno clínico, hay literatura que nos habla de que estos ECOES también se pueden hacer en ciencias básicas, en anatomía, fisiología, en morfología, en biología, etcétera, en donde una vez que uno conoce la técnica de cómo hacer este examen objetivo estructurado, lo podemos adaptar a las necesidades de nuestro curso y a las necesidades que el docente necesita evaluar en sus alumnos, ¿no? A lo mejor no voy a evaluar el diagnóstico fino de un paciente, pero sí puedo evaluar muchas competencias de comunicación, profesionalismo, y puedo evaluar, por supuesto, habilidades, destrezas y conocimiento en ese alumno, independientemente de que no tenga un nivel alto de formación. Este examen es un instrumento, como decíamos, o método de evaluación del aprendizaje, que simula un encuentro clínico que es ficticio de un paciente con un padecimiento predeterminado. Es decir, hay un caso clínico, el paciente se estandariza con un libreto para que pueda él saber qué es lo que tiene que contestar con cada uno de los alumnos. Ese instrumento o método de evaluación, en el caso de las ciencias básicas, podemos hacerlo con modelos, podemos hacerlo con imágenes, podemos hacerlo con exámenes en microscopio, por ejemplo, y de esta manera sustituimos esta parte de encuentro clínico por un encuentro con una herramienta de evaluación diferente a lo que es un paciente. Obviamente estima un desempeño académico, en el caso de la clínica, pues estima el desempeño clínico y debe de contar con una planeación, con una elaboración, con una aplicación, por supuesto, y lo más importante, con una psicometría que nos permita al final de la aplicación saber si nuestro instrumento está cumpliendo con lo que nosotros queremos que cumpla o le tengo que hacer mejoras. Y permite tener una información de nuestros alumnos que sea válida, confiable y pertinente para la toma de decisiones, ya sea para decir a un alumno que sí cumple con las competencias o darle una reglamentación de sus áreas de oportunidad para que mejore.
Entonces, el ECOE es una estrategia de evaluación del aprendizaje que contribuye a esta estimación del desempeño integral de los estudiantes, ¿no? Se entiende como un desempeño integral, pues el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son muy interrelacionados entre sí y que con base al razonamiento, la evidencia científica y el juicio crítico permite observar el desempeño profesional eficiente y se considera, como les decía, este estándar de oro para evaluar la competencia clínica, ¿no? De tal manera que si ustedes buscan información de cómo hacer ECOES a nivel de ciencias básicas, se van a encontrar con documentos que ya han explorado la evaluación de competencias a este nivel. La finalidad de este examen objetivo es que en cada estación nosotros podamos evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados a nivel del estudio del examinado. Y para esto podemos utilizar pacientes reales o simulados, que deben de estar estandarizados, por supuesto, y, eh, y tenemos que tener, obviamente, una forma de hacer una estación dinámica o estación estática. Probablemente a nivel de ciencias básicas podamos utilizar un poco más de estaciones estáticas y combinarlas con algunas estaciones dinámicas. En cada estación, cuando son obviamente ya estructuradas y para aplicarse, se planea uno de los múltiples escenarios posibles que el futuro profesional enfrentará en su práctica diaria. Es decir, por ejemplo, en neurología yo estoy imaginando cómo un médico del pasante de servicio social le puede explicar a una mujer embarazada las probabilidades que pueda tener de un producto con un daño neuronal, por ejemplo, ¿no? O que nazca con labio parahendido o alguna situación de mal desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, este es un escenario que se nos presenta en nuestra vida profesional como médicos. Y entonces, bueno, yo puedo establecer una estación en donde yo pueda evaluar justamente este escenario al cual se va a enfrentar en un futuro mi alumno. En las estaciones dinámicas se evalúan obviamente todas estas características en la clínica, de interrogatorios, exploración física, etcétera, y en donde podemos decir que hay una relación interpersonal entre el paciente y el examinado. En las estáticas, pues bueno, la relación no es interpersonal, la relación es obviamente unidireccional del alumno hacia algún instrumento en el cual tenemos que evaluar. Como en el ejemplo, como este ejemplo que estoy poniendo acá, en las estaciones estáticas, en donde no hay pacientes, el alumno puede tener la posibilidad de mostrar otras habilidades como la interpretación de pruebas de laboratorio, ¿no? Le puedo yo poner unos resultados de alguna situación, le puedo poner interpretación radiográficas, imágenes como la que ustedes están viendo del lado izquierdo, donde yo le puedo decir al alumno, dime qué es, en qué fase de desarrollo, cuántas semanas de gestación tiene este embrión, la búsqueda de información, ¿no? Cómo puede evaluar la búsqueda de información que pueda tener este alumno, el análisis de trabajo de investigación o de un proyecto en el que yo le pueda dar que lo lea y que haga un análisis crítico de la información. De tal manera que el examen objetivo estructurado nos permite a nosotros evaluar de manera muy precisa las competencias profesionales de nuestros alumnos. Y este examen objetivo estructurado siempre tiene que estar siendo evaluado y observado por un evaluador, ¿no? Es imposible que el alumno entrara a una estación y que hiciera las cosas solos. Siempre tiene que estar un evaluador, como ustedes pueden ver en la lámina, está el alumno en una simulación, en este caso con un maniquí, en donde seguramente estará haciendo alguna evaluación cardiovascular, y el evaluador que no participa en la sesión está con una rúbrica o con una lista de cotejo y está observando el desempeño del alumno. Y si es una lista de cotejo, pues él estará haciendo este checklist de si hace o no hace las cosas, y si es una rúbrica, pues estará evaluando qué tanto el desempeño lo está haciendo desde una manera excelente hasta una forma inadecuada. Las estaciones entonces pueden ser de varios tipos, pueden ser de procedimientos, en donde yo, estudiante, interactúo con un paciente, en donde tengo una tarea específica, como puede ser una exploración física, como puede ser
la observación, por ejemplo, a través del microscopio de una imagen y poder decir qué es lo que yo estoy observando y qué información es la que le tengo que dar en un momento determinado a un paciente. Puede ser de pura interpretación de exámenes de laboratorio y gabinete, ¿no? Es decir, le pongo al alumno un electrocardiograma, una radiografía, en el cual yo pueda estar observando su parte de razonamiento clínico y qué tanto sabe interpretarlo. Y análisis de estudios de investigación, en donde el estudiante puede tener ahí el resumen de un trabajo, revisar los aspectos metodológicos, cómo interpreta los resultados, si estos resultados que está leyendo le favorecen para que él en su práctica profesional le favorezca en la toma de decisiones, o es un documento que no le está dejando ninguna formación valiosa para esta toma de decisiones. Entonces, en cada ECOE, en cada estación se enfocan uno o varios elementos de la competencia donde los estudiantes se enfrentan a estas situaciones, ya sea de pacientes, de simulaciones o una tarea en específico, ¿no? Y siempre tiene que estar presente estas tres variables, es decir, el alumno, por supuesto, el evaluador y el qué voy a evaluar, ¿no? Voy a evaluarlo a través de un paciente, lo voy a evaluar a través de una especie, ¿no? Porque puedo tener yo ahí un animal en donde yo pueda estar viendo cómo hace ciertos procedimientos, eh, puede ser a través de imágenes o a través de un contexto en el que yo quiero plantear al paciente, en donde digo, bueno, estás en un escenario, es un matrimonio que acude a consejería genética y el problema es de que la esposa tiene antecedentes de tres abortos seguidos en los últimos 2 años y antecedentes en la familia de enfermedades congénitas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí yo puedo ver, evaluarle varias competencias, desde comunicación, profesionalismo, cómo le dice a la pareja la información, qué recomendaciones le está dando como un plan terapéutico, es decir, puedo evaluar múltiples cosas o puedo evaluar solamente un elemento, ¿no? Y le pongo esta imagen de este embrión que está en la semana de gestación número 15 y le digo, dime qué elementos son los que se encuentran en el desarrollo de este embrión y el alumno tendrá que saber qué elementos son los que se encuentran. Decíamos que también en el ECOE lo podemos hacer de estas tres formas que hablábamos hace rato en cuanto a la evaluación del y para el aprendizaje. Lo podemos hacer diagnóstico porque me identifican fortalezas, qué tanto el alumno sabe ciertas habilidades y destrezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tengo que desarrollar con ellos. Puede ser formativo, ¿no? Que eso sería cosa fundamental, hacer estos exámenes clínicos o estos exámenes objetivos estructurados que nos permitan ir alimentando al alumno al terminar cada uno de ellos. O sumativos, ¿no? Al final del curso les hago un examen objetivo estructurado y con esto les digo que van a ser evaluados y esa va a ser su calificación final. Vale la pena esta nota que dice la evaluación de la competencia clínica para el ECOE se debe adaptar al nivel de formación del alumno. Es decir, yo no puedo hacerle un ECOE a un alumno de segundo año, a un alumno de tercer año, como se lo hago a un residente de tercer año, por ejemplo, medicina familiar, o no le puedo hacer un examen al residente de segundo año con un ECOE que se hizo para ver el avance académico de tercer año, de cuarto año. Tengo que adaptar mi examen objetivo estructurado al nivel de formación que tengan los alumnos, porque si no, entonces pierde validez ese examen. Esto es simplemente para ejemplificar la Universidad de Dundee, donde se hizo por primera vez en 1975 el primer ECOE, ¿no? Desarrollado por Harden, en donde ellos evaluaron en una mañana a 120 estudiantes a través de 3 circuitos con 20 estaciones, o sea, era un montonal de estaciones las que desarrollaron, y esta es una, pues ahí como que nos queda la nostalgia de que ahí se hizo el primer ECO en el mundo. Entonces, ¿en qué consiste el examen objetivo estructurado? Le voy a quitar lo del clínico porque creo que aquí le podemos adaptar lo que querramos, ¿no? Es un estudio de morfología objetivo estructurado, un estudio de anatomía objetivo estructurado, y a mí me permite establecer de esa forma mi objetivo de evaluación. Sin embargo, la metodología para hacer un examen objetivo estructurado es exactamente la que nos propone el ECOE. Es decir, son estaciones de evaluación. Si yo quiero hacerlo muy ortodoxamente, es decir, no salirme de este planteamiento de validez, lo ideal sería que fueran
un mínimo de 6 estaciones con un máximo de 40. Sin embargo, al principio, cuando uno empieza a conocer lo que es el examen objetivo, puede uno estar haciendo estaciones de una, dos, tres, cuatro, hasta que vayamos validando nuestras estaciones y con el tiempo podamos ir teniendo un banco de estaciones que me permite ahora sí ya después irlas mezclando y tener una variedad importante. El tiempo en que se desarrolla cada estación, lo ideal internacionalmente es que vaya de 15 a 20 minutos. Sin embargo, hay artículos publicados, hay documentos con validez científica que evalúan estaciones de 3 a 5 minutos. Ahora puede ser una actividad muy rápida en donde yo en 3 5 minutos me estoy dando cuenta de las competencias que le quiero evaluar a ese alumno. Es importante decir que en un examen objetivo estructurado todos inician y todos terminan al mismo tiempo. Es decir, la secuencia es, si va a ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, entran y al tiempo que se acaba todo el mundo sale y hay un cambio de la estación, porque si no sería un merequetengue en si cada uno vamos saliendo como vayamos queriendo. Y es importante también mencionar que los evaluadores realizan la evaluación de la misma estación, es decir, los evaluadores no cambian de estación. Nosotros cuando capacitamos en los exámenes objetivos estructurados a los docentes, a los evaluadores, los capacitamos para la evaluación de una estación y de ahí no se mueven. Y si tienen que evaluar 30 alumnos, hacen la evaluación de esos 30 alumnos en esa misma estación y esto permite darle, obviamente, mayor validez a nuestro estudio. Es simplemente un ejemplo de todo lo que se tiene que hacer en un ECOE. Son muchas bolitas, como ustedes pueden ver, pero va desde, obviamente, tener nuestra validez de contenido, que es nuestro programa académico, ese es nuestro validez de contenido, y después a través de los comités de expertos que vamos formando, pues vamos decidiendo qué número y qué tipo de estaciones son las que van a tener este examen objetivo estructurado. Y a partir de eso, entonces empiezan a escribir las estaciones. Eso es algo laborioso, escribir cada una de ellas, porque hay que escribir exactamente qué es lo que queremos evaluar. Y después hay que pilotear esa estación para ver si tenemos que hacerle algún ajuste o no. Y una vez que está piloteada, que ya tenemos los ajustes necesarios a la estación, ya podemos aplicarlo y de esta manera obtener los resultados, hacer la psicometría, hacer nuestro banco de reactivos y de esta manera podemos hacer esta secuencia. Nosotros proponemos que cuando alguien vaya a hacer un examen objetivo estructurado, se apegue un poco a los pasos que seguramente ustedes han visto en las recomendaciones de elaborar un examen escrito. Es decir, Downey y Jaladina, al igual que las recomendaciones que tiene el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa y lo que tiene el Ceneval en cuanto a los pasos que tienen que hacer para establecer un examen escrito, nos consideramos que Downey y Jaladina son muy claros, ¿no? Y ellos, entonces, lo que nos dicen es que lo primero que tenemos que hacer es conformar un comité de expertos, lo ideal que tengan ya experiencia en el área que podemos evaluar, es decir, en el área de embriología, pues por supuesto que tendrán que ser docentes que por lo menos cuenten con 3 años de experiencia docente en la materia. Ojalá que ya hayan podido participar como evaluadores en algún examen objetivo estructurado y la experiencia también en elaborar estaciones a nivel de solución de problemas. Tiene que tener esto una seguridad y un control de los casos. Los integrantes del comité firman una carta de confidencialidad en donde todo lo que trabajan no lo pueden compartir, solamente se lo tienen que dar a los coordinadores de cada una de las áreas. Y empezamos con los pasos para hacer este examen, en donde el comité lo primero que hace es que planea, coordina, recopila, revisa, selecciona, capacita, genera y gestiona todo el examen, ¿no? Determina cuál es el propósito de evaluar, ¿no? O sea, es decir, qué queremos evaluar con cada una de las estaciones, el nivel del estudiantes y qué tipo de diagnóstico de examen queremos hacer. Si es un ECOE diagnóstico, formativo, sumativo o lo queremos hacer mixto. Y la interpretación que le vamos a dar a los resultados, ¿no? Si le vamos a poner
un resultado que es competente, que no es competente, que avanza, que reprueba, etcétera. Todo esto lo define el comité académico. Una vez que definimos eso, pues nos vamos a la definición de contenido, es decir, que cada estación, con base en el perfil de referencia del programa académico, tenemos que llevarlo a una tabla de especificaciones, exactamente lo mismo que hacer un examen. Si no tenemos una tabla de especificaciones, entonces no sabemos qué vamos a evaluar, hasta dónde queremos evaluarlo y con qué resultados de aprendizaje queremos evaluarlo. Entonces, esa tabla de especificaciones por cada una de las estaciones que queremos evaluar, la tenemos que hacer. Y una vez que está hecha la tabla de especificaciones, pues este comité elige cuáles serían los temas o los casos que se van a incluir en el examen objetivo. Vamos a tener en este nivel de especificación de la prueba, pues elegir el número de estaciones, la duración de cada una de ellas, el número de personas o el número de instrumentos que queremos que el alumno presente, las áreas que abarcan, la presentación del escenario, cómo va a ser, los formatos de instrucciones para el alumno. Las instrucciones del alumno tienen que ser muy precisas y muy claras. Usted tiene 10 minutos para entrar a esta estación y usted va a observar una imagen de un embrión y me tiene que decir cuántas semanas de gestación tiene, si tiene alguna malformación congénita, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero que el alumno me diga de lo que yo le quiero evaluar? No, no se van en sorpresas de que el alumno entre a un escenario y pues no sepa qué hacer y cómo conformarse. Tiene que estar muy claro la instrucción de lo que va a hacer el alumno. Las estaciones se pueden desarrollar en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito clínico, pues obviamente puede ser la consulta externa, urgencias, el quirófano. En la parte de morfología puede ser el microscopio, pueden ser estas imágenes que ustedes tienen tridimensionales. O sea, el instrumento, el escenario donde ustedes van a desarrollar la estación puede ser el que ustedes consideren el ideal para poder evaluar la competencia. Importantísimo capacitar al evaluador, ¿no? Tiene que saber el evaluador qué queremos que evalúe para que seamos evaluadores muy estandarizados y que todo el mundo observemos lo mismo. Es como si yo ahorita les dijera que veamos nosotros una imagen de una fotografía del mar y a cada uno de ustedes les pregunto qué ven, ¿no? Y habrá gente que me diga, no, pues yo veo el atardecer, otro me dirá, no, pues yo veo que la arena está llegando muy cercano al hotel, yo veo que hay poca vegetación, o sea, todos de la misma fotografía vemos diferentes cosas. Entonces, si yo no capacito a los evaluadores, cada evaluador pues va a evaluar cosas diferentes, entonces ya sale de ser estandarizado. Por eso es muy importante la capacitación de evaluador para que todos tengamos los mismos lentes y estemos evaluando las mismas competencias que queremos que se evalúen. Obviamente debe haber una guía en el evaluador, en donde se describen las acciones más importantes y detalladas que tiene que hacer el examinado. No porque le falte algo al examinado lo vamos a juzgar, lo vamos a poner mal. La rúbrica pues tiene que estar obviamente desarrollada a la actividad que queremos evaluar. Y en el caso de que utilicemos personas, pacientes, para hacer la estación, estos también tienen que estar capacitados, tienen que estar estandarizados para que esa persona conteste exactamente lo mismo con cada uno de los alumnos, ¿no? Y como decíamos, el estudiante tendrá que recibir las instrucciones en cada estación y deben de ser muy, muy claras y precisas. Ya en el diseño del examen, pues tiene que haber, como les decía, una prueba piloto, ¿no? Que pueda ser una población similar a la que académicamente se lo vamos a aplicar, para que exista una realimentación hacia el comité y que puedan ellos ajustar las cosas que puede darnos la prueba piloto y al final de cuentas ya revisar todos los formatos y verificar que todos los materiales estén bien y los tengamos ya resguardados para que esto no haya fuga de información. Aplicar el examen, obviamente lo ideal es que hay un adecuado control, las citas perfectamente establecidas, los cambios de estación perfectamente establecidos, para que toda la secuencia se lleve de manera ordenada. Y obviamente tiene que quedar muy claro cuál es el inicio y cuál es el término del examen. El paso 8, pues es la calificación y el análisis estadístico, decidir el tipo de análisis que le queremos realizar y cuál va a ser la interpretación de la calificación
que le vamos a dar nosotros a nuestros sustentantes. Es decir, si simplemente va a ser formativa, entonces no hay una calificación como tal, simplemente hay una realimentación en cuanto a su desempeño, y si es sumativa, pues entonces sí se le da la calificación y se le dice en qué áreas de oportunidad necesita mejorar, ¿no? ¿Cuáles son estos estándares de pase? Justamente decidiendo el tipo de pase si es que va a ser una estación sumativa. Y al final, ya el que elabora el examen objetivo estructurado, pues tendrá que hacer un reporte de los resultados con esta psicometría que se le hace, tener ya empezar a conformar su banco de casos para que pueda ir robusteciendo este nivel de conocimiento y pueda él en un futuro poder jugar con estaciones y por supuesto hacer un reporte técnico a nuestros jefes inmediatos, a los coordinadores, para que podamos tener una reglamentación también nosotros de nuestro proceso de evaluación. Es importante las rúbricas y las listas de cotejo, como les decía en un principio, al principio podemos obtener rúbricas que estén ya publicadas y que tengan validez. Sin embargo, nosotros poco a poco podemos ir desarrollando nuestras rúbricas o nuestras listas de cotejo, ¿no? Recordar que tienen que tener una objetividad, tienen que ser muy precisas qué es lo que queremos evaluar, que tenga una claridad en que la persona que lo va a evaluar tenga muy claro qué es lo que va a evaluar, que me permita hacer una reglamentación con el estudiante, así que yo pueda a través de esta rúbrica o a través de esta lista de cotejo decirle al estudiante cuáles son sus áreas de oportunidad y por supuesto irla mejorando con el tiempo. Me detendré un momento en esta modalidad que surgió ahora con la pandemia, que es este examen objetivo estructurado en línea, porque me parece que hoy en día es un instrumento que podemos hacer muy fácilmente. Hacer un examen objetivo estructurado es caro, ¿no? Porque el desarrollo de las estaciones pues tiene un costo, encontrar personas que nos quieran apoyar, si es que no son compañeros o alumnos de otro grado, a veces tenemos que pagar por esta estandarización o a los evaluadores, ¿no? Como lo hace el doctor Trejo en el examen profesional, que pues tiene una cantidad inmensa de COEs y obviamente tiene toda una cartera de pacientes y de evaluadores, pero tiene un costo todo esto, ¿no? Y la modalidad en línea me parece que nos permite reducir prácticamente los costos a casi nada, ¿no? Obviamente esta propuesta de hacerlo en línea, pues surgió a partir de la pandemia, en donde primero se detuvieron muchos de los aspectos, tanto de aprendizaje como de evaluación, y muy rápidamente empezó a haber estas estrategias de evaluación a distancia, en donde se reestructuraron, y el ECOE fue una de ellas, ¿no? Dando paso a lo que hoy conocemos como un ECOE en línea o un web ECOE. Voy a rápidamente a dejar de compartir la pantalla porque se me olvidó poner algo que tengo que poner para que ustedes lo escuchen. Ay, listo. Entonces les decía que rápidamente el examen objetivo estructurado pasó a las recomendaciones de poderlo hacer en línea. Sin embargo, cuando nosotros hicimos una revisión de lo que estaba ocurriendo, no es el 2020 el primer indicio de evaluaciones de la competencia clínica, por lo menos en línea, sino que ya Palmer en el 2015 tiene este estudio muy bonito en donde él evalúa a los residentes que se encuentran estudiando o rotando a nivel rural y que obviamente sus tutores clínicos no los pueden observar porque se encuentran de vía remota. Y entonces ellos a través de la telemedicina se conectan y el tutor clínico puede observar un encuentro clínico con el paciente y de esta manera poder evaluar sus competencias clínicas. En el 2020, ya en plena pandemia, lo que hizo Andrew es que hizo una recomendación muy rápida al decir que los escenarios de aprendizaje clínico no debían de ser interrumpidos y que y se hiciera lo posible la recomendación a todos los docentes para que todos los escenarios académicos se pasaran a nivel virtual. Y de esta manera se podía ver
como las sesiones clínicas, la presentación de casos, las propias clases, etcétera, empezaron a darse de manera virtual y de esta manera conservar lo más que se podía el aprendizaje de los alumnos. Chandra en el 2020 ya hace un estudio que se los recomiendo, es un estudio muy bonito, porque lo que hace es que a los pacientes en Reino Unido recuperados de COVID grave, cuando los dan de alta, les asignaron un residente para su seguimiento. Y este seguimiento fue a través de Zoom. Es cuando se empezó a utilizar por primera vez el Zoom en esta parte de seguimiento de pacientes recuperados de COVID. Entonces, no solamente el residente hacía la entrevista con el paciente, sino que el tutor clínico también se metía a Zoom y obviamente con su video apagado, pero podía ver cómo se comunicaba el residente con su paciente, qué recomendaciones le seguía dando, cómo podía identificar problemas que a lo mejor ameritaban que el residente le dijera al paciente regrese al hospital, o cómo situaciones que a lo mejor el paciente pudiera interpretar de que estuvieran mal, el residente podía dar tranquilidad y hacer el seguimiento bajo esta plataforma. Entonces es un estudio muy bonito que de hecho hoy en día les puedo decir que estos estudios dieron como un producto final que un gran porcentaje hoy en día de la consulta médica del GP, que es el General Practitioner, que es el equivalente al médico familiar en Reino Unido, se da a través de plataformas Zoom. Han disminuido en forma muy importante que los pacientes se trasladen a las unidades médicas, sobre todo aquellos pacientes que tienen dificultad en el traslado, que no tienen la necesidad de una exploración física, que simplemente puede ser el seguimiento de un tratamiento, por ejemplo, y ellos han disminuido muchísimo la asistencia a las unidades médicas de primer nivel gracias a través de esta estrategia de seguimiento por consulta por Zoom. Este autor, Hapgood, empezó a dar soluciones a los problemas que podía haber para hacer un examen objetivo estructurado en línea, ¿no? Y da tips. Por ejemplo, uno de ellos, pues, es obviamente la exploración física, ¿no? Que no se puede hacer de manera virtual, pero él empieza a dar soluciones de cómo poderlos hacer. Y es Hannon, que es el primero en el mundo que hace un examen clínico objetivo estructurado a través de esta plataforma con muy buenos resultados. La verdad que sus resultados fueron muy, muy buenos y la única diferencia pues es la parte de exploración física en donde la recomendación que él hace es que sea de tipo narrativo, es decir, cuando el sustentante tiene la necesidad de hacer alguna habilidad o alguna destreza con el paciente, el evaluador, el paciente mismo, le dice la respuesta. Y esto siendo tan importante que el año pasado, cuando el Departamento de Evaluación del Servicio Profesional hizo los web ECOES en línea, más de 1,200 alumnos que terminaron la carrera de medicina y publicaron un estudio muy bonito comparando los resultados del ECOE presencial contra el ECOE en línea y realmente no hay una diferencia significativa. Por supuesto que la competencia de habilidades y destrezas es difícil de evaluar en ese sentido, pero todas las demás competencias, créanme que no hay diferencia en hacerlo presencial o hacerlo bajo esta situación virtual. Nosotros ahí en la subdivisión de medicina familiar, en el año también 20, iniciamos un proyecto de investigación que se concluyó en el 21, en donde hicimos este examen objetivo estructurado en línea a los residentes que entraron al primer año en el 2021, del primer año de medicina familiar, en donde comparamos el desempeño que tenían en diferentes dimensiones, ¿no? Las dimensiones eran obviamente comunicación, profesionalismo, integración diagnóstica, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que hicimos, escogimos 4 estaciones de 4 problemas médicos comunes que el médico familiar se enfrenta, como son obesidad, diabetes mellitus, hipertensión y depresión, y hicimos una rotación de 20 minutos por cada estación, más le dábamos 2 minutos de realimentación al paciente y 3 minutos de realimentación del evaluador y 5 en el cambio de estación. Nosotros fuimos los primeros en que hicimos un WebEco aquí en el país, pero aparte que lo hicimos primero y que, aunque fue una N muy chiquita, porque fueron 80 residentes solamente, una de las modalidades importantes es que el paciente le dio una realimentación al alumno, cosa que antes nunca se había visto, ¿no? Normalmente la realimentación la hace el evaluador.
Acá le dábamos 2 minutos para que el paciente le dijera al sustentante cómo se sintió con la atención que le brindó. Y obviamente después la realimentación era por parte del evaluador. Entonces, de esta manera hacíamos este circuito y los resultados, pues obviamente fueron también muy agradables. Aquí un ejemplo de lo que hicimos. Muy bien, señora Angélica, ya tengo su otro resultado y usted ya tiene los criterios para, pues, clasificarla con diabetes tipo 2. Y bueno, esto más sus antecedentes heredofamiliares, que sus papás, los dos son diabéticos, pues nos indica que usted tiene diabetes, ¿sale? Pero no se preocupe, usted está muy joven y podemos empezar a actuar con tratamiento rápidamente para que usted pueda llevar su vida lo más normal posible y podamos detener todas las complicaciones de la diabetes a tiempo. Seguramente ustedes ya vieron muchas áreas de oportunidad y vieron, pues, rápidamente pueden decir varias competencias que se le pueden evaluar a la doctora, ¿no? Su mirada, su tono de voz, su comportamiento corporal, obviamente la integración diagnóstica, el cómo da la información, por qué da esa información, en qué se basa para dar información. Y vean una alimentación muy bonita que hizo un evaluador. Eh, Doctora Alejandra, pues Hola. antes que nada felicitarla por esta consulta. Sé que es algo nuevo, no hacemos usualmente consultas de manera virtual. Sí. Muchas felicidades por la forma en la que usted manejó esta consulta. Tiene una buena dinámica de relación médico-paciente. A veces yo creo que hay que fomentar un poquito más el que el paciente se pueda abrir. En una consulta pues, es difícil, 15, 20 minutos que se nos otorga para esta consulta, pero el fomentar que ellos también nos den algo, nos aporten algo acerca de su vida, ¿no? Preocuparse o verse un poco preocupados por su salud. Maneja muy bien el tema, le explicó efectivamente el tratamiento no farmacológico de una manera adecuada, que muy pocos médicos lo hacen y que es indispensable para un buen apego al tratamiento. Creo que un área de oportunidad que podríamos manejar en su consulta sería el evitar el uso de muletillas como el sale, como el vale, como el ok. Vieron cómo en esta realimentación que hace, aunque hay muchas teorías en la realimentación, ¿no? Hay algunas recomendaciones que nos dicen que debemos de empezar por lo positivo y terminar por lo negativo, como fue el caso en donde el doctor la felicita, ¿no? Con esta modalidad que obviamente es nueva, era una doctora que venía del servicio social, pues eran sus primeros meses de estar como residente y destaca lo bien que hizo ciertas cosas y al final le da áreas de oportunidad, ¿no? En donde le dice que evidentemente estas muletillas no las debe utilizar. Entonces, permite, ¿no? Ver muchas cosas que a veces en la parte presencial no nos fijamos tanto. Finalmente les puedo decir que como conclusiones y recomendaciones, este examen objetivo estructurado se ha convertido en una excelente herramienta de aprendizaje y de evaluación. Y digo de aprendizaje porque tenemos nosotros la posibilidad de hacer estos exámenes de manera formativa y eso nos permite hacer aprendizajes en los alumnos. Y obviamente, pues su estándar de oro que es la evaluación para evaluar las competencias como son las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores que han adquirido los estudiantes. Para cumplir con los estándares de evaluación de estos exámenes, pues es obviamente muy importante contar con una adecuada planeación y diseño, así como los recursos necesarios para su realización. A veces yo me encuentro con amigos, compañeros, sedes académicas en donde dicen, estoy haciéndole COES a mis alumnos. Ah, sí, ¿cómo los haces? No, pues voy al consultorio, los meto y los veo con un paciente y ahí los califico. No, pues eso no es un ECOE, ¿no? Esa es otra cosa. Para hacer un ECOE tiene que haber una planeación, tiene que haber un diseño, tiene que haber una serie de recursos, tiene que haber una estandarización de los pacientes, tiene que haber una capacitación para los evaluadores, para los alumnos, etcétera. Tiene que cumplir si no cumple con todas esas características, pues no estamos haciendo un examen objetivo estructurado. Esta herramienta de evaluación obviamente le brinda a este estudiante la oportunidad de reconocer sus fortalezas y sus áreas de oportunidad a fin de mejorar su práctica profesional. Qué mejor que al terminar una estación me digan, tuve estas situaciones muy buenas,
y esas son tus áreas de oportunidad. Te falta hablar mejor con tus pacientes, dirigirte de una manera más respetuosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la sugerencia ya a nivel internacional es que este examen lo podemos aplicar desde la educación media superior, como es el bachillerato, hasta las licenciaturas, especializaciones, maestrías, doctorados, en las que se requiera valorar aspectos prácticos que se tendrán que aplicar en el futuro. Incluso, pues muchos de los consejos de certificación en el mundo ya utilizan el examen objetivo estructurado para certificar o recertificar a sus médicos. Pues yo aquí terminaría la presentación y daría un espacio a preguntas, comentarios o alguna situación que quisieran compartir. Pues adelante, con mucho gusto, y les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo tengo una pregunta. Buenas Adelante, tardes. Elsa. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy bien estructurada, muy bien todo. Yo he tenido la fortuna de participar en los ECOES y me parecen extraordinarios y me parece que es todo un movimiento impresionante de la facultad para poder lograrlos, ¿no? Llevarlos a cabo bueno, me parece maravilloso y muy, muy buena oportunidad para los estudiantes. Pensando en un ECOE para embriología, la pregunta sería, si nosotros no vemos habilidades clínicas, lo que nosotros vemos es un contenido teórico. En el diseño de este ECOE, o sea, se me ocurrió ahorita que comentaba usted, doctor, o sea, asociar con las competencias. Bueno, en biología desarrolla competencia 1, competencia 8, competencia 3, no sé, ¿no? Y entonces yo diseñar estaciones en donde trabaje competencias, además del contenido teórico, o porque yo no puedo evaluar eh, manejo de microscopio, eso no le toca a mi asignatura. Podría ser porque a lo mejor ya les enseñaron en la materia de biología celular manejo de microscopio, pero no es el objetivo de mi asignatura, a menos que hiciera un ECOE para todo primer año, pero ese no es el objetivo. O sea, lo que nos pide nuestro jefe es un ECOE de embriología. Entonces, esas dudas son las que tengo. O sea, tampoco han mostrado un desarrollo ya de interrogatorio, no lo sé, pero además eso es contenido de otra asignatura. Entonces, esas son mis dudas, ¿no? Claro. Gracias Elsa por tu participación en tu pregunta, que es muy válida, porque evidentemente siempre ha habido una dicotomía entre lo básico y lo clínico, ¿no? Y siempre ha habido el que pues, yo estudio básicas, estudio fisiología, anatomía, embriología, y ya después veré pacientes y a ver cómo integro el conocimiento. Bueno, de ahí surge un poco esta asignatura de integración básico-clínica y clínico-básica, en donde le permite al estudiante tempranamente irse acercando a lo que va a desarrollar en el futuro, ¿no? Hay que recordar que el perfil profesional de la carrera es, pues, formar médicos generales que tengan esa capacidad de resolutiva de los problemas más importantes de salud de nuestra población. Por supuesto que parte del perfil profesional está el desarrollar investigadores, el por qué no desarrollar personas que se dediquen a la docencia, a otras áreas de la medicina, ¿no? Como la epidemiología, etcétera. Y a veces cuesta mucho trabajo, pues, sacarnos de esta idea de yo enseño mucha teoría y no tengo práctica, ¿no? Porque estoy hablando de cosas muy básicas. Y yo creo que el truco está en ir pensando en cómo enseñar por competencias, ¿no? Es decir, un alumno de primer año, de segundo año, que está teniendo apenas esta información muy básica, desarrollo embrionario, eso les decía mucho, ¿no? Bueno, si tú me preguntas desarrollo embrionario ahorita, después de casi 30 y tantos años de práctica profesional, pues no me acuerdo, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Si tú me pones ahorita un examen de desarrollo embrionario por semana, seguramente saco 0 y me vas a quitar mi título, ¿no? Sin embargo, en la práctica, obviamente, pues yo puedo, a lo mejor sí, decir muchas cosas a una persona, no un consejo, por la información que adquirí durante la licenciatura y la información que adquirí durante mi vida profesional. Pero justamente
esto se trata de que los alumnos empiecen a desarrollar este razonamiento clínico mucho más tempranamente. Entonces, si tú haces una estación en donde no solamente vean una imagen y que te puedan decir un desarrollo, sino, ¿qué le vas a decir a una persona que te venga a consultar con esto? ¿O qué te va a decir, qué le vas a decir a una persona que abortó y que al hacer el estudio de su producto resulta que tiene una malformación congénita del corazón? Y que te pregunta por qué no se le formó bien su corazón, cuáles son las etapas para que un corazón se forme de manera adecuada, ¿no? El tubo neural, cómo se forma y de qué manera se puede alterar, qué necesita una paciente para que pueda evitar el que a lo mejor su bebé tenga un problema. Y entonces lo hago pensar, le desarrollo competencias diferentes a solamente el puro conocimiento que preguntamos en los exámenes escritos. Sí, sí, Elsa. Es que precisamente, o sea, para hacer mi rúbrica y para capacitar a mis evaluadores, entonces, ellos, no, o yo no soy experta en comunicación, ¿no? Entonces, y el estudiante tampoco, yo no le di ese tema y yo no sé si a este nivel de primer año otros compañeros, otras asignaturas ya les enseñaron con detalle esta información. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esa rúbrica si no Ujú, tengo la certeza de que lo aprendió bien en otra asignatura? claro. Bueno, esas Sí, son no, las sí, dudas no, que tengo. O sea, te ujú, entiendo muy bien y yo creo que la solución sería en que tendríamos que enseñar por competencias, es decir, si yo ok. no solamente le digo que se aprenda de memoria o que entienda los pasos, sino que a lo mejor en un principio los pongo en pares. A ver, ¿tú qué le dirías a tu compañera si tu compañera viene con esta imagen y tiene esto? Y entonces los forzo a empezar a, ¿no? A soltarse, a dialogar, a no ver al techo, a no ver a la pluma, no ver de lado, sino ver de frente a mi compañera, a mi compañero, y poderle explicar en mis palabras, en mi nivel de conocimiento, lo que estoy sabiendo. Y entonces ahí puedes evaluar comunicación, profesionalismo, cómo se comporta, ¿no? Porque después de 2 minutos, créeme que las personas empiezan a comportarse como son, ¿no? Bruscas, a lo mejor, eh, o a lo mejor les ves que lo que vemos con los chavos, cuando les preguntas algo en la clase, ¿no? Que no saben expresarse y las palabras no las encuentran porque nadie nos preocupamos por desarrollar esas competencias, ¿no? Entonces, el hecho de que tú los pongas a hacerlo, a que se empiecen a soltar, a que empiecen a tener ese razonamiento crítico, ¿no? De la información, esta información que te estoy dando, ¿para qué te va a servir, ¿no? El clásico ciclo de Krebs, que eso nos preguntan mucho cuando platicamos con los profes de bioquímica, ¿no? Que les decimos, es que el ciclo de Krebs lo metes en la memoria y después, pero ¿qué utilidad tiene el ciclo? Si tú me pones situaciones en las que yo me enfrente para poder decir, es importante el ciclo de Krebs, porque entonces yo estoy viendo un paciente que tiene una acidosis metabólica, pero ese paciente que tiene acidosis metabólica tiene un aliento de esta manera, tiene una alteración mental de esta forma, llegó al servicio, aunque no haya vivido la experiencia, aunque todavía no pise en servicio de urgencias, pero si tú me pones un planteamiento de un problema en donde yo vea eso, va a ser mucho más fácil que desarrolle competencias y que pueda el conocimiento irlo adquiriendo poco a poco, ¿no? Entonces, creo que tu respuesta, Elsa, más bien sería que los docentes tenemos que empezar a aprender a enseñar por competencias, ¿no? Creo que esa es un poco la situación. Antonio, creo que tiene la mano levantada. Muchas gracias, doctor. Fíjense que hay dos cosas. Bueno, voy a sumar un poco a esto que Elsa ya comentaba. O sea, ciertamente en el área de la embriología que nos compete, en realidad hay múltiples recursos que se pudieran establecer en diferentes estaciones para evaluar las competencias específicas que ya tenemos determinadas dentro de nuestro programa. Afortunadamente, hoy por hoy contamos pues con recursos digitales y quienes han podido tener la oportunidad, como un servidor también, de estar involucrados directamente en los ECOES, podemos ver que a lo mejor puede tenerse incluso un monitor, una pantalla con un con un video muy corto, ¿no? Con un video muy corto de algún proceso de desarrollo embrionario. Pienso en corazón, por ejemplo. Y entonces ahí se puede integrar en una estación a lo mejor la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Y en otra estación hacer lo que el alumno razone
dentro de las competencias que nosotros le estamos evaluando, pues qué lo puede evitar o qué tiene que hacerse después si ya nació con este defecto, y etcétera. De la misma manera, yo pienso, por ejemplo, en una gran cantidad de videos con los que contamos, por ejemplo, eh, pienso en la segmentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un proceso de segmentación, el alumno ve el video, ¿no? O ve algunas imágenes en una estación y ahí él tiene que establecer o hablar, ¿no? Sobre la competencia específica. Y el otro motivo por el que inicialmente había levantado la mano es porque hay una película extraordinaria que sería fabuloso que nuestros alumnos de estas generaciones recientes pudieran ver, ¿no? Ojalá que sea esto factible en algún momento, y es un proyecto que pienso presentar a nivel central en nuestra facultad. La película se llama Gross Anatomy y es una película de los 80s, pero es una película extraordinaria de alumnos que llegan a primer año, protagonizada por Matthew Modine y Daphne Zúñiga. Y me llamó mucho la atención porque en esa película, en la universidad donde se están llevando a cabo las evaluaciones finales semestrales de los alumnos, los están evaluando con estaciones perfectamente estructuradas en anatomía y en histología. Y lo representan padrísimo en la película. Están con el cronómetro, hay un evaluador en cada estación, ¿no? Y los que van rotando son los alumnos. En anatomía, pues trabajan en cadáveres y en imágenes, en histología los van cambiando en diferentes microscopios, aparte les dan proyecciones, o sea, muy interesante, porque realmente es, y me llama mucho la atención, ahorita que usted lo comentaba, que desde los 70s esto estaba ya bastante más, presentado y estudiado, ¿no? Con estos pioneros que usted nos comentaba, pues padrísimo, porque la película es de finales de los 80s y aparte está grabada íntegramente en una escuela de medicina bastante reconocida de los Estados Unidos, y así los evalúan en estas dos áreas, ¿no? Entonces, creo que sí es extraordinariamente valioso y esa Sí. es la aportación, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Ahorita te doy la palabra, Rogelio. Tomando el comentario de Antonio que hacía esto de, por ejemplo, el conducto arterioso, la persistencia o defectos interventriculares, pues también hay sonidos, ¿no? Y hay electrocardiogramas, y aunque no sepa a lo mejor el alumno interpretar un electrocardiograma, se le puede decir, mira, este es el defecto, y aquí está el sonido, ¿no? Es un sonido normal de ruidos cardíacos, y aquí está el ruido cardíaco anormal de un defecto de comunicación interauricular o interventricular, etcétera. Entonces, ya esa parte de asociación de la información muy básica, muy científica, que a veces la sentimos árida cuando somos estudiantes, la puedo ir entendiendo con cuestiones clínicas, y eso lo podemos evaluar en una estación. Vamos a decir, este sonido, ¿a qué equivale? ¿No? Y explica qué patología es y por qué se da en un momento determinado, ¿no? Sí, Rogelio. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, me gustaría, no me gustaría, deseo felicitarte por déjame poner el chícharo, como dicen los actores, pero son mis prótesis auditivas. Ya a esta edad ya no escucho bien. Sí, entonces, creo que ya le tenía el volumen muy elevado a la computadora. Fíjate que al principio cuando te saludé me dijiste, ¿qué te puedo enseñar? No, pues un montón, ¿sí? Y por eso te dije que siempre estamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Y Correcto. cuando te escuché, con todo respeto, tú ya me conoces desde hace muchos años, eh, me vi en los momentos en que me ponía yo a dar una plática y pensaba ilusoriamente que iba a impactar, que se podía hacer algo. Y ahora me di cuenta que reflejaste ese Rogelio de hace años y que nos diste una plática muy bonita, muy excelente. Diría yo que incluso como que si fuera muy fácil hacer esto. Entonces yo creo que uno de los mensajes más importantes es que esta tarea no es sencilla. El que quiere entrarle, así como ahorita Elsa se emocionó,
pues le tenemos que entrar todos, con diferentes etapas, desde formarnos todos los que queramos participar en un proyecto de diseño de un examen básico, clínico, objetivo, estructurado, que podría ser el nombre como EPCOE, ¿no? Pero implica todo un trabajar. Primero la capacitación de profesores para que les quede muy claro en qué consiste esta estrategia para evaluar e innovar dentro de la evaluación. Me gustaría que nos compartieras, por lo menos a mí me gustaría que nos pasaras toda la bibliografía que estuviste comentando sobre lo publicado en estos intentos o en estas intenciones de querer aplicar el ECOE a nivel de ciencias biomédicas. Eso sería interesante. Sí, cómo no, se lo mando a Mariana. La otra inquietud que me despierta, y ahorita que aquí René está con la pantalla abierta, es el problema de los objetivos de aprendizaje de la materia. Si René me equivoco, me desmientes. El 70 o el 80% de los objetivos de aprendizaje de esta asignatura, 70-80%, están en un nivel muy bajo de la clasificación de Bloom. O sea, todo consiste en esta materia que el alumno describa, señale, identifique, o sea, queda en un nivel muy bajo. Fantástico. Este sería un primer reto que habría que reconocer, para que a partir de ese reto, de reconocer que tenemos un programa académico desde el 2018, que creo que es la fecha del programa que está vigente, y que se diseñó desde antes, desde el 2010, tiene un nivel bajo de aprendizaje en términos de Bloom. Estoy hablando de términos de Bloom. ¿Cómo hacerle para dar el salto y transformar lo que no pide el programa en un proyecto de un ECOE o EPCOE para esta materia, que sería un hitazo? Por Claro. ahí Mariana te lanzó Sí, una pregunta sí. muy interesante y que también me gustaría que pudieras contestarla. Y el otro que quiero romper ese ilusorio es que en realidad sí se puede. Se puede, pero implica mirar bien al programa, implica capacitarnos todos los profesores para entender cómo podemos emigrar tanto en la enseñanza que estamos dando en la materia y en los instrumentos que estamos usando para observar que el alumno aprende en el aprendizaje y después del aprendizaje, es decir, cómo poder emigrar y qué recursos nos ofrece esta estrategia que nos vienes a presentar, que no es nada nueva, ya tiene muchos años, no le hemos podido todavía consolidar. Medicina familiar tiene el orgullo de tener ese examen desde hace mucho, en el cual tuve oportunidad de participar, y se opera bien en los hospitales, ¿sí? Y en la clínica, viendo todas las estaciones. Es un trabajal enorme. Y señalaste un detalle muy importante en esta capacitación de profesores o en este adiestramiento de profesores: el estandarizar al observador, el estandarizar los instrumentos y al observador, el validarlos en el sentido de que cumplan los principios básicos de la evaluación, que sea confiable, que sea válido, que sea reproducible, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un reto. Me da mucha emoción que le podamos entrar, si este sería uno de los propósitos de esta plática, pero que le entremos casi como diciendo, alzo la mano, ¿no? Yo participo, quiero que me capaciten, quiero que me digan cómo se diseñarían todas las estaciones, cómo genero los instrumentos para observar cada estación, qué es rescatable del programa académico y cómo lo puedo traducir a nivel de una estación donde sea estática, donde sea dinámica, y pueda yo tener todas las herramientas para evaluarlo en un nivel multidimensional, que es lo que pretende el ECOE. Sí, claro. Bueno, hasta aquí dejo mis inquietudes, Gracias, hablando Rogelio. casi pensando en voz alta. Gracias, Rogelio. No, pues muy interesante siempre tus comentarios y también pues nos planteas muchos retos, ¿no? A la parte docente, que siempre debemos estar en busca de perfeccionar
pues nuestros sistemas de aprendizaje, de enseñanza y obviamente nuestros modelos de evaluación. Yo creo que el objetivo cuando uno se vuelve docente o cuando uno incursiona en esas áreas es que el alumno aprenda y sea un buen alumno y egresemos médicos de mejor calidad cada vez, ¿no? Creo que es el objetivo de todos. Es como un médico, ¿no? Su objetivo es, pues, curar, digamos, ¿no? No es dañar a la persona, ¿no? Sino que su objetivo es curarlo, es consolarlo, es aliviarlo y entonces, ¿qué tengo yo que hacer para llegar a esos niveles, ¿no? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos y revisar, ver el programa y hacer una tabla de especificaciones, igual como para los exámenes escritos. Si no tenemos una tabla de especificaciones en donde yo ponga el objetivo de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, el atributo que voy yo a querer evaluar y el nivel taxonómico, no avanzamos, ¿no? Porque tú dices, es que todo es interpretar, ¿no? Pues sí, es como si yo a un residente le digo, pues aprende, te voy a preguntar solamente los niveles básicos de glucosa. ¿Cuáles son los niveles normales de glucosa? Es muy básico el conocimiento. Y me tiene que decir, pues abajo de 100. Ah, pues sí, sí sabe. Y yo con eso no puedo decir en un momento determinado que sabe diabetes mellitus, ¿no? Tiene un nivel de conocimiento muy básico que es el que sabe cuánto es lo normal de glucosa. Pero si yo le pongo una viñeta clínica, donde le digo, es un paciente masculino, 35 años de edad, que acude con polifagia, poliuria, polidipsia, baja de peso anormal, dolor de cabeza, mareado, se fue a hacer unos exámenes de laboratorio, porque su compadre se los recomendó, y trae una glucosa de 180, ¿no? Entonces, le puedo preguntar, ¿con esto haces diagnóstico de diabetes mellitus? Y entonces ahí estoy integrando 1000 cosas, ¿no? Pero me estoy quedando nuevamente en lo cognitivo, o sea, porque una viñeta clínica solamente me permite evaluar conocimiento, no más allá, ¿no? Ahí ya estoy hablando un poco de análisis, de la información, de razonamiento clínico, pero es muy cognitivo, ¿no? Pero si yo lo observo, en ese mismo escenario, en una estación donde tiene a ese paciente enfrente, yo voy a ver cómo interroga, cómo interpreta los exámenes de laboratorio, cómo le hace un diagnóstico al paciente, cómo hace un plan terapéutico, ¿sí? Cómo involucra las decisiones del paciente y a través de todo eso, todas las demás competencias que están alrededor del médico las puedo evaluar. Entonces, si yo tengo un programa académico que es de una materia muy básica, en donde nomás le pongo interpreta, yo mismo me estoy quedando a ese nivel cognitivo, ¿no? Entonces, si yo le pongo analiza, evalúa, etcétera, entonces ya puedo yo diseñar un instrumento que me permita llegar a eso que quiero como resultado de aprendizaje. Y a lo mejor ya no es una pregunta, a lo mejor ya es una observación de un instrumento, de algo que me permita a mí, por ejemplo, los sonidos, ¿no? Es el sonido del soplo. Este soplo, pues me acuerdo que me lo enseñaron y que tenía que ver con comunicación interauricular, ¿no? ¿Por qué? Porque el defecto de la pared, por esto, por otro. Y entonces yo hago que ese alumno empiece a integrar información y no esperar a que alguien más adelante se la enseñe, porque nadie más adelante se la va a enseñar. Tú y yo fuimos objeto siempre de eso. Esto lo van a ver cuando lleguen a clínicas. Llegábamos a clínicas, esto lo debieron haber visto en básicas. Tú decías, pues ni aquí ni allá, nunca lo vi, ¿no? Solito íbamos integrando las cosas. Entonces, creo que necesitamos ver el programa, hacer las tablas de especificaciones y ahí, con los resultados de aprendizaje, poner lo que quieras evaluar y encontrar el instrumento para evaluar. Mariana. Mariana levantó la mano, pero ya se nos fue. Sí, pero parece que está en el hospital y la llamaron en ese momento. Yo creo que sí. Ahorita a lo mejor. Bueno, pues sí, sí. Yo creo que lo mencionas muy bien, Rogelio. Los que ya tenemos un trecho largo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que eso a veces cuesta trabajo, quitarnos de que lo importante soy yo porque soy el docente, ¿no? Y entonces lo que yo digo es lo importante, ¿no? Como yo les digo a mis alumnos, no me crean lo que yo digo. O sea, si ustedes creen lo que yo les digo, se van a equivocar. Porque ¿quién les dice que lo que les estoy diciendo, pues tengo razón, ¿no? Entonces tienen que ir a buscar información. Pero aquí veo muchísimos jóvenes, o sea, muchos docentes jóvenes, pues de ellos es la vida, o sea, esto lo tienen que desarrollar
con su creatividad, con sus conocimientos de TICs, con sus conocimientos que tienen de competencias que han desarrollado a través del tiempo y ir encontrando la forma de poder hacer estas evaluaciones a un nivel más superior y dejar que sea esa parte básica, muy básica, árida, en donde solamente es memoria y no me sirve para nada aprenderme el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Elsa, bien, qué bueno que estás participando. Es que tengo dudas de cómo hacer los instrumentos, pero bueno, y se vale que si aún no ha tenido esa experiencia en la clínica, se pueda poner, se da cuenta de que el experto hace esto, se da cuenta que el experto hace el otro, o sea, se vale a este nivel, o sea, por ejemplo, pues yo le doy desarrollo embrionario, pero el observar un video de cómo un experto hace las cosas. Sin embargo, o sea, yo no le enseñé eso, yo no le enseñé eso, pero a lo mejor quisiera que él notara esas cosas, ¿se vale? Sí, claro. Como decía Antonio, hoy ustedes todos tenemos muchos recursos digitales, ¿no? Lo que quieras ver está en la nube, ¿no? Basta con que te metas a YouTube y le teclees ahí lo que quieras y vas a recibir una serie de buenas y malas, ¿no? Hay que también saber interpretar las cosas. Pero yo creo que, aparte de que lo vean, lo puedan en un momento determinado practicar entre ellos, ¿no? Hay series de médicos, por ejemplo, en donde hay cosas muy básicas, que hablan de cosas muy básicas. A lo mejor ese pedacito de ese video te sirve para una clase, ponerlo y decirle, a ver, ¿tú cómo lo harías? ¿Lo harías igual? ¿Lo harías diferente? ¿Por qué lo harías diferente? ¿No? ¿En qué se equivocó o en qué no se equivocó? La cosa es de que tú les des herramientas de que piensen, no que les demos todo, porque estamos acostumbrados como docentes, que así sentimos nuestra labor, de llegar y decirles todo, ¿no? Y la diapositiva y la explicación, y entendieron, y alguna pregunta, y si no lo hacemos así, sentimos como que no estamos enseñando. Tenemos que cambiar el chip a que ellos desarrollen estas capacidades de autogestión, de autoaprendizaje, de autorreflexión, de metacognición, ¿no? Es decir, a ver, pues estos son tus límites, esas son tus capacidades, vamos a explotarlas de esta forma, ¿no? Entonces, insisto, creo que lo primero que tienen que hacer es sentarse a ver el programa y ver qué del programa lo podemos llevar a un examen objetivo estructurado, porque no se puede llevar todo el programa, ¿no? Pero sí, del tema de desarrollo neural, por ejemplo, a lo mejor este tema sí lo puedo evaluar en una estación. Este tema en particular, no todo, pero y entonces voy formando de diferentes temas mis estaciones y eso me permite en un momento determinado tener una evaluación mucho más completa de un alumno que puros exámenes escritos. Ok, Muy gracias. bien, pues creo que el tiempo se nos agotó. Les agradezco muchísimo que a estas horas de la tarde estemos aquí conectados hablando de cuestiones de evaluación que a mí me fascinan y me encantan y bueno, seguramente no será la última vez que nos veamos y para servirles y encantado. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y muchas gracias a todos por haberse conectado. Que tengan una excelente tarde. Rogelio, nos vemos. Un abrazo grande.